una librería en un espacio cultural, un tema que tiene que ver con la salud mental a priori, con unos profesionales, pero también con un literato. Ordesa, cuando lo leísteis, no sé qué sensación os llevasteis, pero era un tratado, permitimos y nos interesa que los temas de salud mental no solo estén en el espacio sanitario, que también, sino que haya un complemento en el espacio más social y sobre todo en este caso la gran novedad es que es en el espacio cultural. Entonces, pues gracias a Lola, que en cuanto le propuse la idea, le propusimos Patricia y yo la idea, la cogió a 4 manos y es un lujo poder habitar un espacio cultural para poder hablar de temas como los que vamos a hablar en todo este ciclo con la gente que vamos a hablar. Mercedes, Navío es, siempre que hablamos de Mercedes Navío en todos los contextos, es la persona que es de sanidad de la Comunidad de Madrid. Entonces toda la asistencia psiquiátrica de Madrid pasa por sus manos y tenemos el lujo de que cada vez que hablamos de trabajo, pero también hablamos de eso que nos gusta, que es la literatura, que sin ello también a veces nos cuesta entender nuestro trabajo, ¿no? Y a Manuel Vilas, por darle las gracias, porque siempre que le digo que se apunte, se apunta. Y es un lujo para nosotros tenerle de embajador, con el lío que tiene de viajes. Le hemos podido captar, nos conocimos gracias a nuestro amigo como Juanjo Millás y bueno, pues rápidamente también vimos que es que un sanitario o una entidad como una Fundación Manantial y una obra como la de Manuel Vilas pues hablan en común y tienen temas comunes. Hoy hemos elegido el tema de la depresión y los afectos. Son temas, los de todo el ciclo vais a ver como muy genéricos, ¿no? Vamos a hablar de la frontera entre la locura y la cordura, vamos a hablar del cuerpo, vamos a hablar de la depresión, vamos a hablar de jóvenes, vamos a hablar de relaciones familiares. Son temas como muy generales, pero que nos van a permitir desde ahí abordar no solo la obra de los autores que van a estar en el ciclo, Juan José Millán, Rosa Montero va a pasar también, Laura Fejero, Marta Sanz y Nando López, sino que nos va a permitir también ver un poco esa mirada literaria hacia la salud mental y esa mirada más psiquiatrizada, en el mejor sentido, de las novelas y de los relatos de ficción en definitiva. Así que no me enrollo más. Y nada, de verdad es un placer daros las gracias. Gracias por la asistencia y bueno, gracias Lundbeck por permitirnos estar aquí y que nos apoyéis con vuestro patrocinio, vuestra presencia y nada, pues ojalá sea también el principio de un nuevo ciclo. Un placer y nada, todo vuestro. Yo voy a estar aquí pero no modero, ya lo sabéis. Sí, empiezas tú, Mercedes. Bueno, creo que... ¿Me oye? No. Igual este. Ahora. ¿Se me oye? Sí. Bueno, yo quiero agradecer a Fundación Manantial también el privilegio, en su sentido etimológico y auténtico, estar aquí hoy con Manuel Vilas. Me gustaría poder decir también que estoy aquí hoy como psiquiatra, al margen de la responsabilidad que tengo efectivamente en el ámbito de la salud mental en nuestra comunidad y que esa es fundamentalmente la voz desde la que hoy os voy a intentar hablar. Y también quiero deciros que fundamentalmente también estoy aquí porque soy una auténtica enamorada de la obra de Manuel Vilas y porque creo que representa sus libros y particularmente Ordesa, para mí representan en fin, de la mejor forma el poder salvífico de la literatura. Y bueno, pues es desde ahí, desde donde yo voy a hablar. Claro, de una psiquiatra hablando de depresión, ¿qué podemos esperar? Bueno, pues la depresión está conceptualizada en el mundo del abstracto, que en parte es una de las fuentes de origen de la psiquiatría, pues una enfermedad.
lo es. Tenemos que estar atentos a esa conceptualización clínica de la depresión, a las dimensiones que en ella se reúnen y confluyen, desde las vulnerabilidades biológicas que podamos entender o concebir, desde los aspectos psicológicos en la expresión de síntomas de la enfermedad, desde los determinantes sociales que inciden en que una depresión pueda llegar a producirse, en definitiva, desde la interacción de múltiples factores que devienen en una serie de síntomas que cuando se reúnen y tienen un impacto que llamamos en el palabra abstracto un impacto funcional en cómo nos desempeñamos en la vida, en todos nuestros ámbitos, pues podemos decir que estamos ante una depresión. No voy a entrar, por supuesto, en clasificaciones ni en epistemología, salvo que alguien me lo pida expresamente. Sí, todo eso es la depresión, la forma de tratarla profesionalmente. Hay un amplio consenso en torno a que requiere, en la mayoría de los casos, de lo que llamamos tratamientos combinados, con psicoterapia de diverso tipo, tendencias doctrinales diversas, con psicofármacos, bueno, pues con un abordaje que diríamos multidisciplinar. Y todo eso que estoy diciendo es rigurosamente así. Pero además, y más allá del lenguaje estrictamente clínico, que es necesario, no quiero en la expresión que hoy comparta con Manuel, que se entienda que de alguna forma planteo una herejía, quizás sea demasiado. Bueno, mi planteamiento en torno a cómo entiendo la psiquiatría es un planteamiento ecléctico, sincrético incluso, pero no es eso lo que me trae aquí hoy. A mí me gustaría compartir con vosotros, compartir con Manuel, los aspectos más singulares en la vivencia de la depresión que nos hacen bueno, pues experimentar de un modo muy intenso el sufrimiento, que nos hacen sentirnos incapaces, impotentes, que nos hacen olvidar el sentido de nuestro propio proyecto existencial, de nuestro propósito, de aquello que... ¿Podrías acercarte un poco más al micro? ¿Me acerco más? Sí, gracias. Sí, es que me da la sensación de vez en cuando que hay algún pitido, pero bien. Decía que es desde esa visión más allá del ámbito clínico, que es muy necesario, desde la que yo querría hoy acercarme a Manuel y a su literatura, porque creo que son una expresión de ese sufrimiento y de esa búsqueda de sentido con una sublimación, bueno, lo que llamamos el mecanismo de defensa de la sublimación, ¿no? Con una elaboración maravillosa, literalmente no desvelo nada en torno a su calidad, que permiten a los llamados letraheridos crear arte, y a aquellos que tenemos otras heridas y no estamos en ese lugar y en ese nivel de capacitación literaria, también nos permiten hacer ese viaje de la mano del literato, ¿no? Incluso en algún momento pues podríamos hablar hasta de los sanadores heridos y del motor vocacional que a la mayoría de los profesionales de salud mental nos anima el haber hecho otro tipo de elaboración, en este caso no artística, sino vocacional, profesional, pero que es también, o puede ser también, el encuentro de un sentido de otra forma, ¿no? Y es desde ahí, desde donde yo pretendo hablar y escuchar a Manuel. Buenas tardes. Estoy un poco con la alergia primaveral. Bueno, yo no soy psiquiatra, claro, pero todo lo que ha dicho Mercedes pues me es absolutamente familiar, ¿no? Hay una cuestión primera que a lo largo
de mi escritura me he dado cuenta, que quizá es la primera que me gustaría decir, que es que el sufrimiento psíquico no tiene exploración verbal. No tiene exploración verbal, es decir, no tiene argumento, no tiene narración. Pero tú puedes narrar, yo qué sé, una pierna rota, un dolor de muelas, unas anginas, una abstemia primaveral, una alergia, pero es muy difícil, por no decir imposible, narrar el sufrimiento psicológico, ¿no? Yo en varias de mis novelas lo he intentado narrar y es imposible. Lo único que puedes hacer es hablar de las consecuencias del sufrimiento psíquico, y hay una consecuencia que es la que mejor puede entender la gente, que mejor dice la intensidad de ese sufrimiento, que es el suicidio, ¿no? Es decir, ante el suicidio la gente sí que entiende la consecuencia de ese dolor, pero todo el mundo ante un suicidio se queda con la necesidad de verbalizar las razones que llevan a ese suicidio, y otra vez volvemos a inquirir cuál es el problema del sufrimiento. Queremos saber cuál es el sufrimiento psíquico, y otra vez se cierra el sufrimiento psíquico y todos los suicidios quedan siempre en una suspensión, en una falta de motivación, por lo que yo digo, porque no hay forma de abrir ese melón y de encontrar ahí la narrativa del dolor, del sufrimiento psicológico. La mayoría de las personas que experimentan el sufrimiento psíquico, pues quizá hay 3 o 4. Hay una palabra que a mí me parece que está ya, que es el terror. La palabra terror, esta sería una de las. Terror radical, intenso y que te conduce a espacios de desear la muerte para que ese dolor termine. Hay otras cosas que también me apetece decir aquí, y estas le he dicho antes a Borja, hablando de esto. Y yo venía esta tarde pensando, digo, bueno, en realidad cualquier persona, cualquier hombre o mujer que a lo largo de su vida no haya experimentado angustia, depresión, ansiedad, insomnio, sufrimiento psíquico de alguna naturaleza, pensar que la angustia, la depresión, un ataque de ansiedad, todo este tipo de cosas forman parte de la vida misma y de la gestión de la vida. Es decir, es imposible, si la vida se mete en tu cuerpo, si tú vives el contacto con la vida, la fricción con la vida, te tiene que conducir a este tipo de espacios en algún momento determinado, porque si no está diciendo de ti, o bien que tienes, o sea, que tu insensibilidad es atroz, lo cual te acerca a ser un psicópata, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, hay otros aspectos que ahora también, que a mí me parece que estamos en un momento interesante, porque se ha verbalizado esto, ¿no? El espacio público ha permitido que se hable de esto cuando venimos de una oscuridad total, ¿no? Es decir, no se hablaba de esto, y no se hablaba de esto por razones no por razones médicas, sino por razones sociales. La gente tenía miedo de si alguien tenía una depresión, si un señor o señora estaba padeciendo una depresión, solo lo sabía su padre o su marido o su mujer y nadie más, ni siquiera los amigos, porque automáticamente el estigma es interminable, y aún a día de hoy el estigma sigue siendo. O sea, se ha salido del armario, pero vamos, el armario está todavía entornado en la puerta. O sea, es decir, en cualquier momento nos volvemos todos dentro del armario, ¿no? Porque claro, es que es muy fácil estigmatizar a una persona que tiene este tipo de un sufrimiento de estas características y de fastidiarle la vida. Es que su vulnerabilidad es enorme y gigantesca. Enseguida se le ve los puntos débiles y enseguida se le puede atacar con una facilidad tremenda en el trabajo, en los grupos de amigos, incluso dentro del matrimonio o dentro de las parejas también, con los hijos también.
Es decir, en el ámbito familiar también es atacable, ¿no? En un ámbito que en teoría uno debería esperar comprensión, también en el ámbito familiar se le puede atacar de una manera crudelísima, ¿no? Más cosas. Sin embargo, a pesar de todo, yo decía el poeta alemán Hölderlin, y esto es una frase que yo creo que es, vamos, yo cuando la leí dije sí, esto es verdad. Decía, toda enfermedad es enfermedad del alma. Toda enfermedad es enfermedad del alma. Porque cualquier tipo de enfermedad va a llegar a tu cerebro y va a ser procesada por tu cerebro y va a tener una ordenación angustiosa en tu cerebro, ¿no? Por tanto, todo va a ser, te ocurra lo que te ocurra, va a ser procesado por tu cerebro. Yo quiero ir más lejos todavía. Yo he pensado mucho, ya llevo mucho tiempo pensando en esto. Yo creo que yo creo que no hay dos personas deprimidas iguales. Es decir, yo creo que cada ser humano en esto, o sea, no hay un diagnóstico preciso de la depresión como podría haber, yo qué sé, de unas anginas o de un tobillo roto o de cualquier otra cosa, ¿no? Aquí no hay dos personas iguales, dos personas que padezcan la depresión o que padezcan la ansiedad no van a tener la misma patología ni las mismas sintomatologías ni van a padecer la misma enfermedad exactamente, ¿no? Yo creo que hay un tipo de persona depresiva que tiene una forma de inteligencia, o sea, que la depresión es también una forma de inteligencia. Es decir, no, la visión negativa de la depresión está en cuanto produce sufrimiento, pero una persona, la depresión de la que a mí me interesa, es la que de repente hace que esa persona esté sufriendo, pero se ensanche su conocimiento. Es decir, de repente sea una persona que entienda mejor todo, que sea capaz. Le decía a Borja antes, digo, vamos a ver, una persona que cae en depresión, vamos a ver, ¿por qué? Por ejemplo, Dios no existe. A día de hoy ya está claro. A día de hoy está claro. Sí, ese tipo, yo creo que sí. Yo creo que ya incluso, yo creo que hasta el Papa de Roma lo sabe. Sí, eso ya está claro. Luego ese amparo ya no existe. La finalidad de la vida, ¿cuál es? ¿No? ¿Cuál es la razón de que yo esté aquí, de que vosotros estéis allí? ¿Por qué estamos en la vida? La temporalidad, el hecho de que nos vamos a tener que enfrentar a nuestra desaparición, el haber ya vivido desapariciones, el haber visto morir, el haber visto la dificultad que hay a la hora de crear un sentido a la vida. Todo eso, contemplar todo eso, es lo que debo a los ojos. Y una vez que las has visto y que sabes nombrarlas, decir, tú eres la muerte de mi padre, tú eres la muerte de mi madre, tú eres un divorcio, tú eres mi hijo que no sé qué, no sé cuántos, tú eres el amigo que me traicionó, tú eres, nombrarlos uno por uno y ver, y tú eres la muerte que me dice que me moriré y que se olvidarán de mí, que mi vida desaparecerá y que no habrá sido nada. Ir nombrando de manera catárquica a cada una de las cosas terribles que hay en la vida. Y una vez nombradas y vistas y mirándolas a los ojos, decir, ahora que os tengo delante, os voy a decir que mi vida es maravillosa, que mi vida es un prodigio y que vivir es un misterio enorme y que voy a ser feliz y alegre y que voy a estar alegre porque ya os he visto, enemigos de la vida. Enemigos de la vida os tengo delante y como ya os conozco, sabed que ahora os voy a ganar la partida. Esta sería la actitud de la lucha contra, o sea, pero hay que verlo. Sí, porque si tú no les pones nombres a todos esos sufrimientos, estos te van a devorar, te van a llevar por delante. Lo que has dicho, ¿no? La parte de plantear la experiencia de la depresión como algo singular, el sufrimiento siempre se percibe de una forma particular y en ese sentido la
frase de que no existen enfermedades sino enfermos, aunque es una simplificación abstracta, nos puede, yo creo que ilustrar, ¿no? Pero luego has dicho, el sufrimiento es incompatible con la palabra, es la ausencia de palabra. Y es que es así. Es que la experiencia traumática se caracteriza por una imposibilidad de poner nombre a la impotencia, a la amenaza insondable, existencial, al dolor existencial, a la ausencia completa de sentido en la que nos sentimos cuando estamos en ese lugar que no tiene nombre y que no tiene forma de ser nombrado, o al menos esa es la percepción que podemos tener, ¿no? En la transición de ese paso desde la experiencia de víctima a el adueñarse de ese potencial traumático que puede ser por todas las pérdidas que acabas de enumerar, el poder encontrar, integrar ese sufrimiento, adueñarse de él y construir el propio propósito, el propio sentido, adueñarse de todo eso a lo que tú estás nombrando, como has dicho, y una vez nombrado, decir, el sentido de mi vida, a pesar del sinsentido que en este momento estoy percibiendo, es algo que construyo yo. Es la elaboración de la herida, de la experiencia traumática. Ese sentido que Víctor Frank decía. Me tenéis que hacer psiquiatra honoris causa. Sí, completamente. Estoy intentando hacer una traducción de todo. No, es que estaba diciendo, claro, es que estoy claro, completamente de acuerdo con todo. Es que eso es lo que yo escribo. Estoy haciendo traducción simultánea o intentando. Entonces, efectivamente, ¿no? Víctor Frank, que como sabéis, tuvo una experiencia límite traumática en campos de concentración, el hombre en busca de sentido. Él decía, en aquella desaparición asolada ya no de la muerte de Dios, sino de la imposibilidad absoluta de poder concebir a otro ser humano como un prójimo, en el sentido menos laico del término, ¿no? Decía que si de sobrevivir o no dependía que su vida tuviera sentido, entonces la vida no tenía sentido. Él ponía el énfasis en que el sentido no estaba en el resultado de la vida, como conjunto o suma de pérdidas. Podemos imaginarnos la experiencia brutal de no tener un asidero al que encontrarse, porque ya no es la muerte de Dios, en el trauma. Se rompen todos los puentes. Se rompe el puente de nosotros con nosotros mismos, el puente de nosotros con el otro y el puente de nosotros en la concepción del mundo. Y entonces él decía, no, el sentido es primigenio, el sentido es algo que yo construyo, que no depende del resultado de mi vida. Ha habido otras elaboraciones, como la de Camus, que lo planteaba desde otro punto de vista, ¿no? Afirmaba el absurdo, pero decía, precisamente por el absurdo hay sentido, ¿no? En una visión probablemente ampliada de culturalmente el cristianismo, ¿no? Digo ampliada, secular, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, pero esta es mi propia percepción, yo no estoy de acuerdo con que Dios no exista. No, bueno, yo lo ponía como ejemplo de... Lo digo, lo comprendo desde el terreno de la creencia, pero aquí vamos a entrar, entre otras cosas, en cuáles son los relatos, las historias que nos contamos a nosotros mismos en relación con nuestra propia vida y con lo que nuestra vida tiene sentido, ¿no? Y cómo se ha configurado y cuáles han sido, las fuentes, la matriz, ¿cómo diría? Realmente es una auténtica cosmogonía, ¿no? La familia, supongo que en su momento se hablará, ¿no? El mundo del que hemos emergido, ¿no? y hemos sido creados, ¿no?
bueno, así... Yo lo decía lo de Dios como una forma de auxilio, sí, de sentido, ¿no? De creación de un sentido para mucha gente. Ha sido algo que le ha ayudado a vivir, porque creaba una narrativa en donde poderse decir, yo estoy sufriendo, pero esto va a tener un sentido luego, porque la religión tal me ayuda, me va a ayudar, y al final incluso uno puede pensar en que va a resucitar y todo, ¿no? Entonces ya se anima más la cosa, ¿no? Bueno, ya saben, Hay otra cosa. El reino de Dios empieza aquí. Sí, hay otra cosa que también tiene poderes curativos, que es ver la parte de comedia que hay en cualquier angustia, por muy angustiosa y por muy terrible que sea, ¿no? Es decir, intentar sí, tocar la tecla de la comedia bien entendida, ¿sí? No la frivolidad o reírse, no, sino ver que en cualquier drama intenso de cualquier ser humano, de repente pues aparece la comedia. Voy a decir un caso, por ejemplo, que yo lo cuento en La Alegría, en mi novela. Yo estaba, es un yo autobiográfico, hay un momento en que el narrador de Alegría está en Chicago y se acerca, y es invierno y hace muchísimo frío, y se acerca a uno de los puentes principales de Chicago, y de repente está deprimido, está muy deprimido, y tiene la pulsión de suicidarse, de arrojarse al agua. Pero claro, entonces ya empieza una parte cómica, ¿no? Empieza a pensar que el agua estará muy fría. O sea, él tiene el impulso de tirarse. Dice, y ve que bueno, que estará un rato ahí, que no se va a perder el sentido con el golpe, que es el abrigo, piensa en el abrigo, que es bastante reciente, que se le va a mal meter el abrigo. Empieza a tener unos sentimientos que no van con la angustia que le llevaría esto, y eso le va dando calor a su vida, ¿no? Y de repente tiene ya una confirmación absoluta de que no debe hacerlo, que es su padre, el fantasma de su padre muerto. Entonces de repente piensa en su padre muerto y dice, bueno, si yo me presento en el más allá habiéndome suicidado, mi padre me parte la cara. mi padre me parte la cara por haber hecho o sea, mi padre nunca se suicidaría. Entonces piensa, mi padre, o sea, piensa en un argumento, piensa en la autoridad que era su padre, y que su padre no aprobaría de ninguna manera un acto desesperado de esa índole. Esos pasos de comedia a mí me parece que son también interesantes, que cualquier ser humano los contemple, ¿no? Que en los momentos más horribles, y las tentaciones más horribles, aparece siempre una puerta en donde hay una risa, ¿no? Y esa risa nos puede ayudar, ¿no? Y en la literatura muchas veces también es verdad que en la literatura, lo que tú has dicho al principio, la literatura es una terapia constante. Es decir, hay una cosa en la literatura, ya solo la materialidad de la misma, que es que decir, si tú estás leyendo una novela, ya una novela es un medicamento contra el suicidio. Es decir, porque tú si la novela te está entusiasmando, no te vas a suicidar. Sí, tienes que acabar la novela. Es un proceso temporal abierto. O sea, el que está leyendo literatura y por tanto en ese momento, si ha pensado en suicidarse, tendrá primero que acabar la novela. Por tanto, ya hay una posposición del acto suicida, ¿no? Y luego además hay otra cosa que es un poco lo que la literatura ha sabido urdir bien, que es la idea de que la alegría viene después del dolor, ¿no? Es decir, hay un verso de José Hierro que yo utilizaba en esta novela, que es: llegué a la alegría desde el dolor, ¿no? Y esto en la literatura está siempre presente, porque al final de las novelas siempre hay un momento de resolución del conflicto, ¿eh? Luego hay otro punto, que es los locos geniales, ¿no? Es decir,
la perturbación mental, pero que abre una esperanza al ser humano, que es Don Quijote, ¿no? Es decir, Don Quijote, claro, pero está loco, es decir, evidentemente está loco. Y el problema de Don Quijote es que no sufre, parece que no sufre, ¿no? Pero hace sufrir un poco a los que están a su lado, ¿no? Pero claro, es un loco que consigue llegar a ver algo que los cuerdos no ven. Consigue llegar a ver una dimensión del ser humano que los cuerdos no ven. Y entonces, claro, esa locura es conocimiento. Que es ahí un poco donde también está la parte más intelectual, y el debate más intelectual de la locura es en el momento en que, bueno, ahora locura es un término genérico, ¿no? Claro, el problema de Don Quijote desde el punto de vista psiquiátrico no sabríamos cuál es. Probablemente sería una esquizofrenia, ¿no? Esquizofrenia o no sé. Probablemente no tenga ni siquiera diagnóstico Don Quijote. Probablemente no tendría diagnóstico posible. Yo no voy a hacer el diagnóstico. Yo no le vería tomando Prozac, ¿no? Porque todavía se pondría más contento aún. Luego hay otra parte que a mí me parece muy interesante, que es la farmacología antidepresiva, que eso tú lo sabrás, ¿no? Podrá decir, que yo creo que ha generado en estos momentos la cura de la depresión, la cura más o menos, es decir, en un porcentaje, pero con una característica bien original y potente, que es el cambio de personalidad. Es decir, hay muchos psicofármacos que curan, quitan la depresión, pero al quitar la depresión generan un modelo de persona diferente, porque al fin y al cabo los psicofármacos son drogas. Bueno, empiezo por el humor, porque es lo primero que ponía sobre la mesa, ¿no? Guillermo está por aquí, Guillermo Laera. Sí. Guillermo diría que el humor es que no voy a comer. que en el momento en el que el humor está introducido en la narrativa, en la historia que nos contamos acerca de qué es lo que nos está sucediendo, de cómo nos sentimos, estamos transitando, modificando narrativas saturadas de sufrimiento por otras en las que efectivamente al introducirse el humor nos colocamos en un lugar diferente al que estábamos y nos contamos, resignificamos el sufrimiento que podemos estar experimentando y la historia que hasta ese momento nos contábamos acerca de quiénes éramos nosotros y qué era lo significativo de ese dolor, ¿no? Luego hablabas del suicidio y de la capacidad de la literatura pues para salvar del mismo. Creo, también es que yo, ya decían mis maestros que yo soy una triste, entonces lo del humor lo vas a tener que poner tú, pero en relación con el suicidio, vamos a ver, además de que mientras estamos leyendo no vamos a dejar la novela sin finalizar o lo que estemos leyendo, estamos vinculados a un estado de conciencia y de identificación con otro tú, que es quien ha escrito, y los vínculos también los que podemos encontrar cuando leemos a otro ser humano y nos leemos a nosotros mismos en la lectura de ese otro ser humano, en esa identificación y en ese poder comprendernos de otra manera, acompañando esa lectura desde el dolor o los momentos críticos hasta la parte salvífica de la mayoría de las novelas, el desenlace, la resolución del conflicto, que no deja de ser en última instancia un cambio en el estado de conciencia, de comprensión por parte del personaje o de los personajes, ¿no? Claro, es que todo eso nos hace no sentirnos solos, sentirnos conectados con nosotros mismos
y sentirnos conectados con otro ser humano que es el que ha escrito y nos está se está dirigiendo a nosotros de una manera particular, singular, única. Nos está reconociendo y nos estamos reconociendo. Entonces, creo que eso sin duda es un acto de prevención de primer orden, ¿no? Y luego de Cervantes, vamos, del Quijote, no voy a hacer el diagnóstico, creo que sería hacer un juicio prosaico necesario, pero sería como decía Jung, ¿no? A veces vemos la luz entrar por la ventana y la llamamos polvo. Pues, hoy no voy a ser yo quien haga eso con el Quijote, pero sí recordar al autor, a Cervantes, a su mirada compasiva del mundo, a una mirada llena de ironía que introduce ese humor, pero ese humor lleno de compasión por el otro, que no lo excluye, que no lo aparta, que lo incluye, que nos hace partícipes desde ahí, no desde la burla, ¿no? Bueno, de momento continúo el diálogo contigo. Sí, yo, fíjate, en el tema de la locura de Don Quijote, yo creo que Cervantes no se dejó llevar por la literatura, es decir, no creo que se documentara mucho. Tampoco en la época, bueno, estaba la teoría de los humores y todo eso, ¿no? Que era la psiquiatría de la época, ¿no? Pero has dicho algo que ahora se me ha ido de la cabeza que quería contestar. Los fármacos, luego hablamos. Que nadie diga que eludo el tema. No, pero estaba pensando, bueno, hay otros, claro, en la literatura también hay, por ejemplo, locuras siniestras, ¿no? Locuras siniestras como la de Humbert en Lolita, ¿no? Es decir, un pederasta absolutamente inteligente y absolutamente perverso, que bueno, pues tiene una relación amorosa con una cría de, no sé, me acuerdo de cuántos años tiene Lolita, pero 14 o 15 años, ¿no? Y ahí sí que hay una exploración de aquella, es decir, estamos hablando de los depresivos, pero están también los que están en el lado oscuro de la fuerza, ¿no? Es decir, aquellos que llevan a cabo actos siniestros, ¿no? Y como es el caso de Humbert quiero decir que la exploración que ha hecho la literatura de los abismos mentales es tanto en el orden bondadoso, que sería Don Quijote es un loco bueno, y habría también los locos malos, por ejemplo Humbert en Lolita, y luego están también aquellos que se convierten en locos por instigación. Por ejemplo, en Macbeth, Macbeth es un personaje que va al mundo de la traición y del crimen instigado se convierte en loco por instigación de su mujer, ¿no? De Lady Macbeth. Luego hay otro tema que ha salido, que era el que yo quería señalar ahora, que es el de la soledad, ¿no? Como una de las fuentes a día de hoy, en esta sociedad actual, como el sitio desde el que se camina hacia el sufrimiento, es decir, la soledad como causa de sufrimiento psíquico, ¿no? Hay otro loco en la literatura española que ya ha fallecido, que fue Leopoldo María Panero, que él decía, yo le oí decir una frase muy esclarecedora. Él decía que estamos en el manicomio aquellos que no tenemos familia, ¿no? Decía, no sé si recordáis la forma que hablaba, ¿no? Es decir, él venía a decir que el loco, la estigmatización profunda del loco se produce en el momento en que no hay familia, es decir, en que esta persona queda sola y que no hay. Y por otro lado es también el momento del gran sufrimiento, es decir, porque una persona cuando se siente absolutamente sola es cuando el abismo mental es brutal, ¿no? Es decir, si tú estás mal, pero hay alguien que está a tu lado, estás menos mal. Esta es es decir, por tanto,
el sufrimiento psíquico aterrador se produce cuando hay una soledad profunda o cuando hay una marginación social. La marginación social, por ejemplo, el paro visto como una situación, el desempleo visto como un ciudadano o ciudadana que no puede acceder a la socialización, y la socialización es el sitio donde se protege de la enfermedad mental. Es decir, los sitios donde uno se socializa automáticamente queda curado de sufrir una depresión, ¿no? Si un parado que no puede acceder a esa socialización está expuesto a sentirse excluido y desde la exclusión bajar a la depresión. Luego hay otro tema que yo me podía... ahora ya no me da tiempo porque ya me queda poco tiempo, pero yo me podía haber hecho psiquiatra también. que es la verbalización de todo. Es decir, verbalizar todo, que esto es un poco el psicoanálisis, ¿no? Ser capaz de verbalizarlo todo hasta llegar a... que eso también lo hace la literatura, porque la literatura... ¿Qué hay en la literatura que sea también salvífico? Pues que no hay hipocresía. O sea, en una novela, si tú en una novela encuentras hipocresía, ya tírala. Porque vamos, o sea, decir, hipocresía está en todas partes, pero donde no debe estar nunca es en una novela o en una película. Una buena película, claro. Hemos dejado esas regiones para que allí no haya hipocresía. También no debería haberla en la consulta del psiquiatra. ¿Sí? Yo creo que hay mucha gente que va... Yo creo que también en la práctica psiquiátrica hay muchos psiquiatras que no quieren que el paciente les cuente todo. Porque si el paciente les cuenta todo, eso es una bajada, es un descenso radical es decir, te puedes enfrentar a problemas razonables, pero ¿qué hay cuando el paciente está contando cosas que tocan la moralidad, ¿no? Que tocan la moralidad. Estos son problemas ya... Entonces, pero sí que a mí me parece sanador que una persona sea capaz de ver, y eso la literatura le va a ayudar, de verbalizar todos sus estados mentales, ¿no? Y allí, aunque llegue a decir estoy solo en el mundo, yo que sé, una persona que le haya ido mal todo, que su mujer o su marido le haya dejado, que no tenga amigos, que no tenga, yo que sé, que no tenga ni un perro. Antes he visto ahí un perro y digo, mira, por lo menos ahí hay un perro. Ese perro, estaba viendo el perro y digo, ese perro es esperanza, ¿no? Es vida, ¿no? Sí, ya lo he visto enseguida, tenía una mirada tiernísima. Incluso te va a dar palabras para, es decir, encontrar las palabras es tanto como encontrar esperanzas, ¿no? Si tú a una persona desesperada porque le ha pasado todo esto y que está viviendo un momento angustioso y depresivo, le das unas cuantas palabras bien administradas, las palabras bien recetadas que necesita en ese momento, no solo puedes salvarlo, sino que le puedes ayudar a ver una dimensión de la vida absolutamente alucinante, ¿no? Has hablado de la verdad como lo que convierte a una novela o a una película en una obra de arte, ¿no? En algo honesto. Yo creo que ahí está la clave del proceso terapéutico en cualquier relación, ¿no? Con cualquier paciente, con cualquier persona en definitiva. Has hablado de la soledad. No recuerdo quién decía que no hay peor sufrimiento que aquel que se experimenta sin testigos. Claro. Eso es particularmente importante cuando hablamos de adolescentes, de jóvenes o de personas en una situación de especial vulnerabilidad, ¿no? Ahí el testigo empático que puede prestar palabras a lo que está sucediendo para construir, para dar una interpretación de eso que está provocando gran sufrimiento en quien no tiene todavía esas herramientas para poder contarse, ¿no? A sí mismo y al mundo, pues yo creo que sin duda marca la diferencia, ¿no? Y ahí también hay una fuente de verdad y de consuelo. Has hablado en definitiva, de la locura moral, ¿no? De los perversos, ¿no? Nosotros llevamos
mucho tiempo trabajando en salud mental para poder diferenciar claramente la enfermedad mental o el trastorno mental de, entre comillas, la enfermedad moral. La asociación que los prejuicios hacen en torno a la peligrosidad de una persona con un problema de salud mental o a su categorización moral es históricamente y por la herencia que tenemos muchas veces automática y no tiene por qué ser, vamos, de hecho no es así. Otra cosa es que se nos pueda plantear, y eso da para un debate filosófico que excede lo que hoy podamos decir, que realmente no hay personas malas, que aquellas que cometen maldades realmente lo que están es enfermas. Lo que pasa es que eso nos lleva al derrotero de un relativismo moral. Pero es un tema muy inquietante. Desde luego. Yo hoy me voy a circunscribir a que hay un límite y a que ese límite es trasgredido moralmente por personas que pueden ser consideradas enfermas y también por personas que son o pueden ser consideradas cuerdas. Y no quiero entrar en un relativismo porque creo que de no equivocarnos en eso depende que aquellos que más nos necesiten nos tengan. Hay un peligro importante en ampliar el foco de la salud mental hasta tal punto que ya, pues como todos, claro, todos, pero no todos en el mismo grado, ¿no? Yo creo que eso es importante. La psiquiatría forense es muy importante en eso. Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Al menos yo así lo considero, para no dejarnos a aquellos que son infinitamente más veces víctimas que verdugos. Yo no puedo colocar a un verdugo en el lugar de una víctima. Y luego, en esa diferenciación, en esos grises que no siempre son fáciles de establecer, también te digo, Manuel, esta es una convicción de la que todavía no me he retractado. Me dan infinitamente más miedo los cuerdos que los locos. Y vamos, ahí eso lo ratifico. O sea que, y luego lo de los fármacos. Bueno, yo creo que el potencial terapéutico que tienen y el desarrollo que la neurociencia ha tenido es sin duda pues, algo que nos ha permitido mejorar la vida de las personas. Por supuesto, panaceas no hay, pero la calidad de vida que nos han dado esos avances o esas innovaciones y también las psicoterapéuticas, todo el desarrollo de las psicoterapias, desde luego nos han colocado en un lugar en el que hoy es más fácil que determinadas cosas no terminen pasando. Y bueno, creo que he intentado hacer otra recapitulación de los temas que has planteado. Hay otra cosa que también que es la experiencia de los años. Cuando una persona a partir de los 50 vamos a hacerlo más observa, por ejemplo, una persona que sea muy sensible, que haya tenido depresiones en su vida de carácter exógeno, cuando ya ha acumulado mucha experiencia y dice, bueno, a ver, yo cuando tenía 25 años tuve una depresión y ¿qué me lo causó? Y lo analiza desde los 55, por ejemplo, y ve lo que le causó y se muere de risa. Es decir, porque ya en ese momento de su vida eso ya no se lo causaría, ¿no? Es decir, y luego eso le puede ayudar a extrapolar lo que en esos 55 años le está haciendo sufrir para decir, pues que, bueno, claro, ya tendrá que cumplir 70 años. Cuando cumpla 70, pues es una palabra que también nos da miedo, ¿no? No hemos alcanzado a conseguir palabras que no sean ofensivas y que no sean tampoco excesivamente técnicas, porque, por ejemplo, una persona depresiva es una persona de una extraordinaria sensibilidad, por lo general. Es una persona que tiene una enorme sensibilidad. Entonces tú, a una persona que tiene una enorme sensibilidad y es una persona inteligente y empática y que su depresión nace por su empatía con el mundo, la calificas de depresivo o de enfermo mental, es injusto, ¿no? Es injusto incluso para la persona que está deprimida porque yo que sé, una depresión
por empatía con el mundo, ¿no? Por empatía con los que sufren, ¿no? Y se lleva el señor, la señora que lo padece, el adjetivo de enfermo mental o de... Yo es que creo que no podemos ser reducidos nunca a una categoría. Pero Ni me a refiero, esa, pero ni a- luego, ni a pero ninguna. luego hay trastornos, o sea, no hay manera de conseguir palabra, porque sí, la palabra psiquiatra, la palabra trastornos psicológicos, la palabra, es que no hay una manera de decir, los argentinos, por ejemplo, que tienen una gran tradición de psicoterapias, pues han conseguido normalizar al menos el hecho de ir al psicoterapeuta, ¿no? Ya decir, y ya no decir no decir tengo una depresión o tengo un problema de ansiedad o lo que sea, no, sino simplemente ir al psicoterapeuta como el que va al dentista cada año a que le hagan es decir, normalizar la visita al psicoterapeuta sin necesidad de tener que aclarar por qué va uno, ¿no? Yo creo que ahí ha habido un camino recorrido, pero todavía nos queda camino por recorrer. Sigue teniendo el estigma algo de contagioso, parece que, ¿no? Y en cualquier caso yo creo que el diagnóstico debe de no convertirse en una categorización completa de la persona, sino algo que la ayude o que nos ayude a comprender. Si no se pone al servicio de la persona, pues nos estamos equivocando. Manuel, yo creo que estamos como fuera de tiempo. Raúl, damos un poquito la palabra a los demás. Pues, Se nos ha pasado volando y ahí podríamos profundizar muchísimo más, ¿no? O sea, hay mucho más, da para mucho más el podemos tema. seguir hablando otro día, en otro momento. Sí, porque yo creo que el tema es muy importante, o sea, porque va más allá de acaba siendo la condición humana, acabas enfrentándote a la condición humana. Entonces eso ya es inabarcable, es inconmensurable. Y si algo lo abarca son las artes. Sí. ¿Me puede preguntar? Claro. Vale. Sí, a ver, es que el tema me interesa mucho como paciente, también como profesora y lectora. Entonces, bueno, el tema de lo que habéis comentado de la imposibilidad de la narrativa es algo que me llama la atención que se diga por parte de un escritor, ¿no? Porque yo comprendo que sea difícil expresar eso, pero sí que hay ejemplos de literatura en los que el tema literario es la depresión. Entonces, yo estoy pensando, por ejemplo, en Virginia Woolf, en su libro Estar enferma, creo que se titula, que analiza pues todo su proceso mental. Y luego hay un libro más reciente de una escritora, Fármaco, de Almudena Sánchez, que me parece un libro muy, muy, muy interesante, y que ahí, bueno, pues aborda la depresión precisamente como tema literario. Y hay una serie de imágenes que ella tiene, y bueno, yo quiero pensar que puede ayudar utilizar imágenes para expresar lo que es la depresión. Y luego, bueno, usted como psiquiatra también tendrá ejemplos de pacientes que le cuenten lo que es una depresión. Entonces es muy, muy difícil, de verbalizar, pero sí que es posible y tiene que ser posible. Entonces, bueno, pues y bueno, podría estar hablando mucho tiempo, pero no quiero monopolizar. Entonces es simplemente el tema de verbalizar la depresión. Y luego también me hubiera gustado que habláramos sobre más como la literatura como terapia, ¿no? Y libros concretos que puedan ayudar a una persona que está deprimida. Que bueno, yo supongo que eso será algo que cada uno de forma personal pueda ir descubriendo, ¿no? Si se encuentra pues en ese estado. Simplemente eso. Bueno, yo lo que quería decir, hay una novela mía que la que ha citado Mercedes Lordesa, que empieza diciendo: ojalá pudiera medirse el dolor humano con números y no con palabras, ¿no? Es decir,
Cuando he dicho que no tenía narrativa me refiero a la dificultad que hay para medir ese dolor, ¿no? Para medir el dolor psíquico y para poderlo narrar en su interior, ¿no? En su fuerza interior, ¿no? Tú puedes narrar lo que te ha llevado a ese dolor y las consecuencias de ese dolor. Por ejemplo, la consecuencia máxima puede ser el suicidio, ¿no? Pero entrar en el foco mismo es muy difícil. Yo como escritor, o sea, tú puedes decir, bueno, pues puedes ver, pero el dolor mismo, conseguir trasladarlo, plasmarlo narrativamente, es que se escapa, ¿no? No, el que lo ha sentido, pero digo, pero el hundimiento que hay, pero el hundimiento psicológico de una persona, poderlo decir para que el otro se hunda también, que comprenda ese hundimiento, es donde yo veo la dificultad. Y claro que el dolor se puede narrar, y de hecho se narra literariamente o en nuestras consultas. No es eso lo que yo pretendía decir. Y has puesto ejemplos de Virginia Woolf y de otros muchos autores, ¿no? Yo lo que pretendía decir es que cuando estás en el lugar de la experiencia traumática, que te deja sin palabras, en la impotencia absoluta, en ese momento estás en un momento preverbal. Cuando estás ya en posibilidad de poder poner en palabras ese sufrimiento, ya estás, aunque obviamente estás experimentando ese dolor y ese sufrimiento, pero ya estás en otro lugar diferente. Es eso lo que pretendía decir. La carta que deja Virginia Woolf a su marido es una carta donde sí, está fatal ella, dice que no puede concentrarse, no puede leer, pero la última causa de su suicidio parece que no es inefable, casi no se puede decir. Es decir, es el desencuentro total con, sí, es el dolor, pero claro, pero como escritor uno desearía, claro que es el dolor, pero de poderlo contar más, porque esa carta de suicidio, ella misma dice, no soporto más esta vida. Pero claro, no soporto más esta vida, uno querría que le dijeran más cosas, ¿no? Es inefable y probablemente polisémico. No se puede otorgar un sufrimiento, un significado unívoco a una muerte por suicidio. Es algo que queda... Por ejemplo, hay una novela de Francisco Umbral que nace del dolor, a propósito que decías, que es Mortal y Rosa, que ahí, por ejemplo, ahí es un ejercicio de entrada con palabras en el dolor, porque claro, al final lo acaba haciendo con poesía, es decir, es la narración, abrir el melón del dolor psíquico a través de la poesía. Eso ocurre en Mortal y Rosa, ¿no? Bueno, a mí en esta mesa, que me ha parecido interesantísima, creo que has introducido una cuestión de esa condición humana. No, la gente está en el cine. Acércate tú, por favor. Y hay 2.500 personas escuchando. Sí, y lo que me sorprende un poco es que hayamos organizado una mesa en torno a la depresión y sin embargo hayamos olvidado un término como es el de la tristeza, que da una condición, o sea, algo más singular, que es vivenciado por cada uno de los seres humanos con las sucesivas pérdidas que tienes que experimentar en la vida, ¿no? Pero me apunta un poco a cómo se está patologizando un poco también cualquier manifestación de sufrimiento que es consustancial también a la experiencia de vivir. Entonces, yo creo que ha sido un claro ejemplo de llevar lo que es la tristeza a la cuestión de la depresión, a la cuestión del diagnóstico, que bueno, que creo que es también un signo un poco de una época en donde esto, o sea, porque experiencias de dolor y experiencias de sufrimiento y esta cuestión de la melancolía, que es algo que ha desaparecido un poco, también incluso de los manuales, o sea, no sale aquí tampoco en un espacio como este, y también que está orientado un poco desde la experiencia literaria, la cuestión está tan universal y tan singular que corresponde a una condición humana, ¿no? Y a esa lucidez que tú has apuntado un poco de lo que es, pues bueno, ver la vida en la dimensión que también tiene de pérdida y de experiencia consustancial del dolor. Sí, efectivamente, estoy completamente de acuerdo contigo. Es decir, el extremo de esta época podría ser
completamente de acuerdo. La última intervención y ya cerramos. Ahora lo va a decir. El 7. No, no va a llegar. No llega. Se te oye, no hace falta que te muevas. No hace falta que te muevas, se te oye. Es que hay mucha gente, prefiero no moverme. Voy a hablar en micrófono, pero... La verdad que era la primera vez que te conocía. No me he leído ningún libro tuyo. Pero... Vamos bien. A ver. Pero creo que voy a tratar de no emocionarme. Bueno, una amiga mía me dijo que daban esta charla. Sí. A la Fundación Manantial la conozco porque hice una carrera hace poco con ellos. Sí. Yo tengo un trastorno depresivo mayor. Sí. Y me ha parecido... O sea, te quería felicitar. Sí, tranquila. Es que soy muy No. llorona. Si quieres yo si quieres, yo soy muy solidario. Yo me echo a llorar contigo. Sí. Hay una película de Woody Allen que te la recomiendo, que se llama Zelig, que es una pasada de película en donde Woody Allen empatiza con todo el que se encuentra, ¿no? Se encuentra con un tío muy alto, empieza a estirarse así, y se encuentra con uno bajo, empieza a agacharse. Entonces, yo, por Zelig, ahora me echaría a llorar contigo. Pero bueno, Pues, tranquila. No, quería como darte las gracias porque has dicho varias cosas que a mí me he sentido muy, muy identificada y creo que puedo tratar de transmitir a la gente en el momento en el que me encuentro. Sí. Cuando has dicho que la depresión te lleva a... Creo que llegas a un punto... Al suicidio, la vida... No, cuando ya sí, yo ya he pasado ese punto, llega un momento que... Al hoyo metida, ¿qué piensas? Si he podido salir, si estoy saliendo, mejor dicho, no me da miedo. Claro. Muchas cosas que antes me daban miedo, como el duelo, el qué va a pasar, el... no sé explicarlo. La persona que sale triunfante de enfrentarse a todos esos miedos, pues ha conocido una dimensión de la vida muy importante. Que sí, y eso se me ha quedado grabado y te lo quería agradecer. Y luego otra cosa que creo que compartimos muchas de las personas que sufrimos de trastorno depresivo es la elevada sensibilidad que tenemos. Yo eso, vamos, es que a mí por eso me parece una cosa muy injusta. El estigma de decir trastorno depresivo y tal, cuando lo que hay es una sensibilidad extremada y una capacidad de empatía brutal con todo. De hecho, no voy a decir, pero hay una persona que estaba cerca, sentada mía, y sin que ella me dijera nada, yo sé que esa persona está sufriendo. No puedo explicarlo, pero por cómo está sentada, por su expresión, por su... Y el dolor, no, ni siquiera yo que lo he experimentado, creo que a una persona se lo podría llegar a transmitir. Me parece imposible de describir. Cuando dices, es un dolor que te duele el alma. Y es claro, es muy difícil de explicar ese dolor. Eso es lo que yo quería decir antes. Es muy difícil. Sí, o sea, hay como una complicidad de el miradas. dolor moral Sí, es muy complicado. Pues al final tú sientes un dolor que no sabes cómo terminar con él. Y la única manera de terminar con él es morir. Y no lo ves como algo de decir... Yo lo que le decía a mi familia era que lo sentía, pero que no podía más. Es lo que dice la carta a Virginia Woolf a su marido. La carta es lo que le dice, que lo siente muchísimo, pero que ya no puede más. Sí, yo tuve la gran suerte, supongo, de tener una persona a mi lado, que es mi marido, que
tuve esa soledad, y es verdad que mucha gente cuando hablo de esto con naturalidad me dice, ojo, pues, ¿por qué lo hablas con esa naturalidad? Y creo que en cierto modo me siento en deuda con esas 4.000 y pico personas que no han podido contarlo. Siento ser tan profunda. Y yo todavía no estoy curada, y mi psiquiatra, a la que adoro, y a mi psicólogo, que son para mí, como yo les digo siempre, me tiraría de espaldas y sabría que me cogerían, que creo que es algo súper importante. Creo que me he ido. Bueno, solo quiero reivindicar que la salud mental, que se visualice, que no es un estigma, que somos personas como la gente que tiene hipertensión, que tiene diabetes. De hecho, mi perro es un perro de terapia asistida emocional. Esa figura no se contempla todavía en España. Yo trato de que se contemple, pero no. Cuando dije que quería vivir con el perro, me preguntaron si era ciega. Y no soy ciega, pero sí tengo una enfermedad que me incapacita. El perro tiene una cara de buena persona. Lo es. Y de hecho, todo aquel que quiera acercarse a él, que le ha pasado a mucha gente por la calle, yo le animo siempre a acariciarle, porque tiene algo, es especial. No sé explicarle. Llegó a mi vida, pues, de una manera... Yo tuve perro, yo viví con un perro 14 años. Y a mí, bueno, yo he aprendido muchísimo de mi perro. Y quiero leerme tus libros, pero de momento creo que no me siento preparada. Hombre, que sí. Pero... No fascina. El micro, coge el micro. Yo creo que ya puedes leer. Gracias por tu testimonio.